Hablar de la guerra no es un tema sencillo. Nos guste o no, en mayor o menor medida nos acompaña prácticamente desde que la humanidad comenzó a organizarse en grupos, los cuales, por voluntad propia o condicionados por otros, tuvieron que aceptar el camino de la violencia como una herramienta viable para resolver sus conflictos. Aún así, a pesar de la incuantificable cantidad de guerras que hemos padecido como humanidad, después de tanto daño, muerte y dolor, pareciera que nos es imposible concebir un mundo en donde la guerra no exista, aunque nos repitamos constantemente que lo único que queremos es vivir en paz. Una vez más soplan vientos extraños. Al parecer, esta paz aparente en la que desde hace décadas nos dicen que estamos viviendo, probó no ser más que una puesta en escena o un cuento que nos repetíamos todas las noches para poder dormir con tranquilidad. La realidad es que nunca existió un cese al fuego, solamente llevamos a esta empresa de la muerte a lugares lo suficientemente remotos para que las detonaciones de las bombas y los rifles no se escuchen desde acá. Hoy no vamos a hablar de la guerra y sus orígenes, sino que más bien voy a intentar arrojar un poco de luz sobre esta cuestión en un mundo en donde justificar la matanza del otro, sea por las razones que sea, se volvió moneda corriente. Y en donde la línea que separa a los buenos de los malos no solo es difusa, sino que también probó ser parte de la misma fantasía ahistórica en la que estamos envueltos desde hace décadas. No solo el abordar la paz como un componente vital de nuestra disciplina colectiva, sino que también como el producto de un abordaje filosófico basado en la ética de la no violencia, el rechazo absoluto a la guerra y a las instituciones autoritarias que la provocan. Este video es parte de una colaboración triple que estamos haciendo junto a dos de mis más queridos y admirados compañeros de esta plataforma. Les invito a visitar tanto las otras dos partes como el resto de sus trabajos. Son comunicadores excepcionales y tengo completa seguridad de que les va a encantar. Sin más que agregar, vamos con la primera parte de este ensayo. Exceptuando a todos aquellos que sacan rédito de los conflictos bélicos, como los vendedores de armas, los estados expansionistas, sea por razones económicas o porque sacan un beneficio de imponer sobre un pueblo invadido una determinada ideología o religión, creo que si les preguntara si están a favor o en contra de la guerra, la respuesta que recibiría de la mayoría de nosotros sería un no. De acá surge la incógnita que me empujó en gran parte a escribir este ensayo. ¿Cómo es posible que tanta gente, dentro de la que me incluyo, a pesar de tener este compromiso con la no violencia, la guerra sigue existiendo? Por mi parte, esta reflexión fue la que pavimentó mi camino hacia las corrientes de pensamiento ácrata, y por eso no encontré mejor forma que introducir este tema que partiendo de mi propia experiencia de vida, para después sí poder pasar a los grandes autores. Si partimos de la noción contemporánea que tenemos de la guerra, hablar de ella sin poner en discusión el papel que juegan los estados en los distintos conflictos bélicos sería omitir de forma deliberada lo que probablemente sea el mayor de sus instigadores. Más que nada porque son ellos quienes tienen el monopolio de la violencia dentro del territorio y el poderío militar de ser necesario una acción defensiva, como también agredir a otros estados. Si bien grupos de civiles pueden levantarse en armas, rara vez esto ha ocurrido sin el respaldo de un estado preexistente o bajo la promesa de crear otro que lo sustituya. Y cuando no estaríamos hablando de otra cosa más que de unas milicias organizadas para la autodefensa, y no de una guerra como tal. Y este patrón se repite en todo tipo de regímenes, desde los nacionalistas hasta los monárquicos, pasando por otros considerablemente menos autoritarios como algunos estados socialistas y las democracias liberales. Por lo que tomar partido por un régimen que respalda esta postura pacifista o cuanto menos antibelicista se vuelve una tarea dificilísima. Por esta razón aclaro que este ensayo se hará desde una perspectiva anarquista como único abordaje pacifista posible ante la cuestión de la guerra. Pero ¿por qué? En primer lugar, partamos de que cuando nacemos somos libres de toda identidad preconfigurada y no es hasta que mediante la interacción social los cuerpos son juzgados, categorizados, medidos, designados, registrados, inscritos, numerados, administrados, licenciados y evaluados, o como diría Proudhon, antes de ser gobernados. Si entendemos a la guerra como un conflicto violento entre dos o más grupos, también en su distinción yace su gobierno y su incapacidad de concebir a la humanidad como un mundo de iguales radicales, lo cual es el primer impedimento que tenemos para alcanzar la paz.
El problema de ese espíritu contemporáneo es que casi todos los eventos que atravesamos desde que nacemos terminan poco a poco pelando la papa de nuestra identidad. En una naturaleza con papas de diferentes tamaños y formas, plagadas o despojadas de tubérculos, a fin de cuentas, estas características terminan por ser irrelevantes ya que todas son papas, y todas sirven para transformarlas en otra cosa. Ahora, ideales como el nacionalismo, la religión, clase, etnicidad, género y un larguísimo etcétera, poco a poco mutilan esa papa para convertirla en aquella presentación que su plato necesita, sean papas fritas, puré de papa, ensalada de papa, papa hervida, papas rústicas y papas corte americano, bien liberales y meritocráticas. Lo que quiero señalar con esta alegoría es que todas estas ideas que nos van moldeando, muchas de ellas en manos de instituciones estatales como las escuelas, los ejércitos y hospitales, son distintas imposiciones aparentemente inconexas entre sí, pero que comparten un fin último común, que es la segregación en base a la disciplina y que constituyen al sujeto. Por esta razón, todas son antecedentes de la guerra. Pero ojo, no nos confundamos, no les estoy diciendo que todo este proceso de formación de la identidad se traduzca directamente en violencia, sino que destacar que estas políticas, además de homogeneizar a la sociedad bajo una misma identidad, son también las que nos diferencian de aquellas poblaciones que están bajo el dominio de otros estados. Y es así como se termina por constituir esa otredad fundamental a la hora de enfrentarnos a estas sociedades en conflictos bélicos. Por esta razón vuelvo a hacer hincapié en posicionarnos en contra de la guerra a partir de esta visión emancipadora, porque con simplemente estar en contra de la guerra no nos alcanza. Este camino hacia la no violencia necesariamente tiene que abordarse mediante conceptualizar la paz como el rechazo incondicional de todos los procesos de dominación entrelazados, a partir de lo que sabemos para empezar a normarnos a partir de eso. Cuando digo que condenar la guerra para terminar con las guerras no alcanza, me refiero también a un doble discurso en el cual los estados, en este caso, condenan y legitiman las acciones bélicas a la vez. Ni siquiera hace falta remontarnos mucho en el tiempo para darnos cuenta de que, por ejemplo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, tanto las potencias, de forma directa como también mediante alianzas militares internacionales, se han desatado muchísimos conflictos militares de los que ni rastro tenemos en nuestra memoria. ¿Pero por qué? Las razones pueden ser muchas, pero en este caso quiero hablar sobre todas aquellas guerras libradas por el norte global que, por un lado, condenamos, pero que por el otro, su justificación se esconde detrás de conductas socialmente permitidas, bajo una concepción específica de orden y virtud, cuyo actuar termina siendo justificado como un deber moral al servicio de las normas políticas, económicas y socioculturales convencionales. Nuevamente, por esto es importante hacer énfasis en la cuestión de la emancipación por sobre la idea de avalar una violencia excepcional y ejemplar que termina por hacerse regla. Léase que esta excepcionalidad esté sostenida sobre un sistema jurídico o religioso que intente universalizar e imponer una visión particular de la moralidad a pesar de que se jacte de tener buenas intenciones. En el capítulo 6 de La moral anarquista de Piotr Kropotkin, el geógrafo nos hace una cita que explica este problema de una forma clarísima. En cuanto a la ley y a la religión, que también han predicado este principio, sabemos que sencillamente lo han encamoteado para con él cubrir su mercancía. Sus prescripciones favorecen al conquistador, al explotador y al clérigo. Sin el principio de solidaridad, cuya justeza está generalmente reconocida, ¿cómo habrían tenido ascendiente sobre el espíritu? Con él se cubrían una a otra a semejanza de la autoridad, la cual también consiguió imponerse declarándose protectora de los débiles contra los fuertes. Arrojando por la borda la ley, la religión y la autoridad, vuelve la humanidad a tomar posesión del principio moral que se dejó arrebatar a fin de someterlo a la crítica y purgarlo de las adulteraciones con las que el clérigo, el juez y el gobernante lo habrían emponzoñado y lo emponzoñan todavía. Si bien el autor interpretaba la moral como una especie de capacidad natural innata, como lo es, respirar,
Lo que quiero destacar con esta cita tiene que ver con la línea borrosa que separa la autoridad de su propia moralidad. Y en este caso, el príncipe Kropotkin busca señalarnos cómo la moral religiosa puede ser impuesta por el Estado mediante la ley con la finalidad de perpetuar el prejuicio y la dominación de una élite religiosa y burocrática por sobre la totalidad de la sociedad dominada. Por esta razón, el autor afirma que ante la imposibilidad de renunciar a la moralidad por sus características innatas, es la presuposición de igualdad el principio más fundamental de nuestro código moral. Otra perspectiva llamativa y no autoritaria sobre esta cuestión es la de León Tolstoy, el novelista ruso y reconocido por obras como Ana Karenina y el muy oportuno para este video Guerra y Paz. Para quien no lo sepa, además de ser uno de los escritores rusos más importantes de toda la historia, Tolstoy era lo que se define como un anarquista cristiano, lo cual podría sonar contradictorio, pero tenemos que analizar la forma en cómo León interpretaba su cristianismo de una forma no doctrinaria, a un punto tal de que fue excomulgado por la propia iglesia en 1901. Por ejemplo, en algunos fragmentos de su obra El reino de Dios está en vosotros de 1894, podemos encontrar críticas agudísimas a la propiedad privada y a la violencia estatal, basándose en no menos que las propias enseñanzas de Jesucristo, mientras que al mismo tiempo criticaba tanto a la institución como a sus jerarquías eclesiásticas, instituciones que cumplen un rol fundamental como el monopolio interpretativo de los textos sagrados, por solo citarles un ejemplo, desde donde se construyen las doctrinas que posteriormente condicionan la moral de sus fieles. Sistemas morales con los que, como señalamos antes, en muchas ocasiones terminan siendo utilizados para defender la noción contradictoria de la guerra justa, como una forma de quitar del medio el mal trago de tener que someternos a un juicio moral por tomar partido en favor de la violencia, o por lo menos lo suficiente como para determinar dónde y cuándo la violencia es moral y cuándo no lo es. Ahora, los juicios particulares a cada una de las doctrinas es un tema que no nos compete en el día de hoy. Lo que sí podemos afirmar es que en cualquier religión organizada tenemos el factor común de la cualidad divisiva. Mientras que tengamos religiones organizadas que sostengan que es su responsabilidad y de sus fieles el velar incondicionalmente por todos los miembros de la humanidad, vamos a seguir hablando de un potencial justificante moral de un conflicto bélico. En El único y su propiedad, y si bien podríamos abrir cualquier página y encontrar una frase alusiva a esta cuestión, Max Stirner nos dice algo muy interesante sobre la cuestión de fundar nuestra causa equívocamente en la causa de Dios, siendo que la causa de Dios termina por ser la causa de otros hombres, y por qué es tan importante la crítica como la teoría social para separar al hombre de todos sus privilegios. Al antiguo ríndanse homenaje a Dios corresponde el moderno ríndanse homenaje al hombre, pero yo pretendo guardarme mis homenajes para mí. Cuando la crítica exhorta a los hombres a ser humanos, formula la condición indispensable de la sociabilidad, porque solo en tanto que hombre se puede vivir en sociedad con otros hombres. Ella muestra así su fin social, la fundación de la sociedad humana. Me refiero que en la práctica real, cuando se trata de otros, en la forma de no creyentes de diferentes religiones, es muy común que se lo aborde partiendo de un grado considerable de sospecha y duda. Y esto también nos dice algo muy interesante sobre todos esos discursos religiosos paganos o que derivan de una fractura sobre las tres grandes religiones abrahámicas. Estas derivaciones nos señalan que a partir de la misma mirada religiosa existe también una crítica a las jerarquías sistemáticas incrustadas en las prácticas de las religiones organizadas, donde estas rupturas en muchas ocasiones ni siquiera parten de un cuestionamiento al propio sistema de creencias, pero sí a sus disciplinas. Quien identifica esta relación de una forma magistral y tajante es el gran Mikhail Bakunin, cuando en Dios y el Estado utiliza al cristianismo como un ejemplo claro de esto y sobre el que descarga toda su munición. El cristianismo es precisamente la religión por excelencia porque expone y manifiesta en su plenitud la naturaleza, la propia esencia de todo sistema religioso, que es el empobrecimiento, el sometimiento, el aniquilamiento de la humanidad en beneficio de la divinidad. Siendo Dios todo, el mundo real y el hombre no son nada. Siendo Dios la verdad, la justicia, el bien, lo bello, la potencia y la vida, el hombre es la mentira, la iniquidad, el mal, la fealdad, la impotencia y la muerte. Siendo Dios el amo, el hombre es el esclavo. Incapaz de hallar por sí mismo la justicia, la verdad, la vida eterna, no puede llegar a ellas más que mediante una revelación divina. Pero quien dice revelación, dice reveladores, mesías, profetas, sacerdotes y legisladores inspirados por Dios mismo. Y
Y una vez reconocidos aquellos como representantes de la divinidad en la tierra, como los santos institutores de la humanidad, elegidos por Dios mismo para dirigirla por la vía de la salvación, deben ejercer necesariamente un poder absoluto. Y si bien en este caso Bakunin apunta en contra del cristianismo, esta crítica también empapa a todas aquellas religiones organizadas que funcionan alrededor de una máxima autoridad soberana de la que se imparte la dominación y la jerarquía teísta. Cerrando ya este punto, es importante que repasemos lo expuesto hace unos minutos. La posición moral antibelicista necesariamente tiene que posicionarse como un discurso emancipador, pero también tenemos que asegurarnos que este discurso no conduzca a fomentar todo tipo de prejuicios muy presentes en la praxis de las religiones organizadas. Esto incluye los exterminios, las conquistas, las cruzadas, las disputas entre no estados, las famosas guerras contra el terror contemporáneas, todos conflictos que derivan directa e indiscutiblemente de religiones organizadas y su famosa capacidad para dividirnos. Ya yendo por otro lado, si bien abogo por un mundo sin violencia, guerras y dominación y por la abolición de todas aquellas instituciones que se oponen a este fin, tampoco me gustaría que se interpretara este ensayo como un equivalente a imaginar un mundo que se rija bajo una especie de consenso global sin disidencia. Mucho menos celebrar la globalización neoliberal, ni tampoco argumentar que la pluralidad cultural amenaza la unidad de las comunidades o naciones. Mi crítica es precedida por una propuesta que es la democracia radical anarquista en contraste con el orden despolitizador construido por el gobierno bajo los modelos de democracias representativas en el contexto de este mundo posideológico que estamos viviendo. Y ni hablar de todos los prejuicios que los modelos representativos terminaron acarreando a lo largo de todos estos años. Reduccionismos, caricaturizaciones hostiles, polarización, etc. Por si creías que solo en las elecciones de tu país tercermundista la discusión se reduce a dos candidatos que se acusan mutuamente como el autor intelectual del proceso que terminará con cualquier rezago de orden y paz que le quede al país, te comento que no. Paz en todos lados y en cada lugar del mundo tienen su propio "si votás a fulano, vamos a hacer como Venezuela". Y ojo con esta frase porque, aunque nos lo tomemos a chiste, si no nos recomponemos de seguir utilizando este tipo de eslóganes electorales, no solo vamos a seguir fomentando el repudio hacia los antagonistas, sino que también nos deja a la violencia como la única modalidad para abordar la discusión política. Y la violencia es la antesala de la guerra. La democracia radical, por lo menos por ahora, es el único modelo capaz de reparar este problema de democracias representativas y su autoritarismo electoral, promoviendo el pluralismo, el respeto mutuo y la igualdad que siempre nos permita marcar nuestras diferencias y disentir en paz. De hecho, este suele ser un descalificativo que los anarquistas tenemos que escuchar bastante seguido, cuando en realidad la disidencia es un elemento vital del anarquismo. La diferencia con los defensores de un consenso pospolítico y las religiones organizadas, precisamente, es que desde el anarquismo no se lo trata como algo divisivo, y en su lugar se lo entiende como un proceso de continuo desarrollo mediante el principio de la igualdad como un hecho axiomático. Es el ejercicio democrático, solo que nadie está por encima de nadie, sin jerarquías opresivas de por medio. Tampoco estoy afirmando que tenemos que necesariamente presuponer que tengamos que basar este igualitarismo en supuestos naturalistas como hace Kropotkin, sino que también podemos hacerlo desde la perspectiva de Zizek, como se presenta en su libro El espinoso sujeto, el centro ausente de la ontología política. La historia de la moral no es entonces el relato convencional que opone la naturaleza a la cultura, ni el de la ley que se impone a nuestras propensiones naturales patológicas de búsqueda de placer. Por el contrario, la lucha se plantea entre la ley moral y la indocilidad violenta y no natural. En esta lucha, las propensiones naturales del hombre están más bien del lado de la ley moral contra los excesos de la indocilidad que amenazan su bienestar, en cuanto el hombre se ha acostumbrado a la libertad, está dispuesto a sacrificarle todo, incluso su bienestar. Lo que quiero decir es que podemos hacer estas afirmaciones a partir de esta igualdad radical sin tener que caer en esencialismos, y en este caso en la cuestión de la naturaleza humana, incluso sin tampoco tener que caer en la visión pospolítica promovida por el fin de la historia de Francis Fukuyama. No es necesario establecer consensos racionales o utopismos para poder detener este frenesí de violencia, estoy considerando que bajo estos marcos existentes en ningún momento se busca apaciguar estas hostilidades entre
seres humanos. Ni hablar de aquellos que, y estando impregnados de estas narrativas modernistas, cuando uno habla de respeto mutuo, la humildad, el apoyo, la solidaridad y la compasión, termina siendo fogoneado por gente que incluso sacaría un gran beneficio de este tipo de prácticas. De una manera u otra, seguimos hablando de identidad y la importancia que tiene esta a la hora de trasladarla a la práctica democrática. El gran problema que tenemos, en este caso, de las democracias representativas, es que tratan de agrupar estas identidades en recortes de la sociedad cada vez menos fragmentados. No por los intereses de los propios grupos, sino que por una causa moral común que generalmente busca promover una serie de privilegios asignados a ninguna categoría particular de pertenencia de estos grupos en lugar de una igualdad radical. Por esta razón tenemos que entender al anarquismo como la capacidad que tenemos, mediante la acción directa y la palabra, de alcanzar este grado de autonomía, siempre en paz y en su infinidad de posibilidades, pero nunca jamás mediante la coerción, la violencia o la guerra. Tampoco es que con esto esté intentando desacreditar todas aquellas conquistas políticas que se alcanzaron mediante, por ejemplo, las revoluciones violentas, la guerra o las democracias representativas. Incluso son herramientas para la resolución de conflictos y los bandos pueden tener motivaciones nobles o emancipatorias. Pero si lo que buscamos es la paz y la plenitud, no podemos buscarla mediante quitarle la vida a otra gente. Mucho menos si tampoco tenemos la certeza de que la causa justa sea nuestra causa. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en la igualdad radical? Sencillo. En las democracias representativas liberales estamos acostumbrados a que la cuestión de la igualdad sea abordada como una igualdad formal. ¿Qué quiero decir con esto? Esta noción de igualdad se sostiene sobre el principio de tratar a todas las personas por igual independientemente de los resultados. En contraste con la equidad sustantiva que, a la inversa de esto, se refiere al principio de lograr un resultado equitativo. En este caso, la igualdad radical aboga por esta segunda, ya que en momentos y en espacios particulares nunca podemos apelar a un mismo sistema de leyes entendiendo que este privilegia a unos y perjudica a otros, basándonos en los resultados. Por lo que, si buscamos es una igualdad real, es perfectamente ético el cuidar a unos más que a otros. Y no está de más aclarar, la igualdad radical también se opone a la concepción del derecho natural. Entonces, este principio ético de la equidad sustantiva central en el proceso de igualdad radical y en oposición a la igualdad formal es el que le da esta prioridad selectiva a mejorar la situación de los grupos socialmente más desfavorecidos en una sociedad. Lo que no solo nos impulsa a estar constantemente revisando y reajustando las estructuras sociales existentes, sino que también el no promover la sistematización de todos aquellos procesos que perpetúan sistemas de privilegio que operan por fuera del sistema jurídico. Y negar su existencia al día de hoy es como tratar de tapar el sol con las manos. Mientras que el ser humano se observe a sí mismo, siempre se va a estar haciendo y rehaciendo, lo que significa que las políticas de identidad son sencillamente insuperables. Y siempre hago énfasis en esta cuestión porque es una de las inquietudes más importantes que tenemos actualmente bajo este modelo de globalización neoliberal y que ya traté en otro video que les voy a estar dejando acá arriba. El concepto de aldea global está lejos de ser algo que tiene que ser celebrado, lo que nos empuja a una reflexión expuesta por Giorgio Agamben en el Homo Sacer, el poder soberano y la nuda vida, abordando esta problemática a partir de los pueblos árabes. Su predicación del Islam poco a poco lo fue despojando de sus características humanas ante los ojos de Occidente a medida que esa práctica se alejaba cada vez más del molde occidental contemporáneo del humanismo. Esto, sumado a la amplificación del fundamentalismo religioso por ambas partes, señala la tendencia preocupante sobre los límites tan rígidos de la moral religiosa organizada, y es tan peligroso para la paz porque parte de la noción del Homo Sacer, a todo aquel hombre que no cuente como políticamente calificado, se le puede dar muerte o sacrificio sin consecuencia alguna. ¿Pruebas de esto? La preocupante cantidad de comentarios de periodistas europeos y estadounidenses alegando el hecho de que por ser los refugiados ucranianos rubios y de ojos celestes hacía que su condición de refugiados sea todavía más dolorosa y preocupante que los cientos de miles de personas que desde hace décadas están siendo asesinados en Oriente Medio por diferentes conflictos a mano de todo tipo de agresores. Mientras que sigamos fomentando códigos morales estáticos o inquebrantables, vamos a seguir promoviendo todo tipo de formas particulares de enjuiciamiento y jerarquías.
lo que nos obliga a tener que ser cada día más empáticos y tolerantes con la identidad de la gente, siempre y cuando lo que se quiera sea la paz, y no solo condenar a la guerra cuando nos toca la puerta de casa. Darle un cierre a este video no es un tema sencillo. La guerra es un concepto inabarcable y esto no es más que una cápsula condensada en donde intento exponer mi posición al respecto en base a todo lo que sé. Cuando hablamos de cualquier guerra, normalmente se la aborda a partir de sus detonantes o antecedentes más próximos, pero rara vez se lo hace desde un enfoque integral que cuestione a profundidad todas esas cuestiones como los roles asignados, las jerarquías de clase, género, etnicidad, nacionalidad, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y si se lo hace, solo se lo reconoce al bando perdedor como una de las razones detrás de su derrota. Y esto no tiene nada que ver con romantizar algún tipo de utopía precapitalista enemiga de la modernidad, y quién sabe cuál otra objeción se me hará por esto. Por la única razón de que no considero que la dominación sea una forma válida para convencer a la gente de lo que pienso. Mucho menos si esto termina derivando en un baño de sangre. Por otra parte, me gustaría aclarar que esta posición está lejos de defender posiciones esencialistas sobre la naturaleza, como supieron hacer hasta los más grandes autores del anarquismo en distintos momentos de la historia. Proudhon, Bakunin, Kropotkin, ninguno se salva. Y por eso es importantísimo que retomemos nuestro anarquismo a partir de esta base, pero considerando todos aquellos autores como Butler, Derrida, Foucault, Deleuze y hasta Zizek. De esto ya hablé hace un tiempo y se lo voy a estar dejando acá arriba también. La noción de igualdad radical no solo tiene la intención de servir como una referencia ideológica para pararnos de cara ante la guerra y a la violencia en general, sino que también para reforzar todos nuestros compromisos políticos. Es una promesa que nos tenemos que repetir todos los días y sin tenerle contemplación a ninguna institución o idea que nos quiera convencer de avalar su privilegio. Desafortunadamente nos tocó vivir en una época para la discusión política en donde el Zeitgeist nos empuja a desarrollar formas de organización cada vez más jerarquizadas y difusas, que siquiera somos capaces de explicar el qué y por qué estamos haciendo lo que hacemos. Solo por el hecho de que cuando nacemos las cosas ya se hacían así, hay que seguir haciéndolas así. Lo cual es curioso, ya que todas aquellas ideas que suelen fomentar prácticas emancipadoras o de solidaridad terminan siendo rechazadas, ni siquiera por los poderosos, sino que por las personas comunes que simplemente aceptaron las premisas que heredaron, aunque éstas les jueguen en contra. Para mí es una obligación ética el decirles esto, porque el que no tomemos conciencia de algo tan obvio como el desafiar a los que nos mandan a pelear es el primer paso para empezar a disipar la niebla de guerra. Me preocupa tanto como el hecho de que ignoremos que el pilar fundamental para terminar con la guerra es el pelearnos entre nosotros. Mientras que no busquemos crear nuevas formas de organización que rompan con la jerarquía, vamos a seguir cocinando el caldo de la violencia. Obviamente, el camino es larguísimo. Sé que por ahora, aunque quisiéramos, no vamos a poder terminar con las guerras. Es así, tenemos que aceptarlo. Pero lo que no podemos aceptar es ignorar todos aquellos antecedentes que culminan en que dos naciones se maten a tiros. Y me refiero a todos los sistemas de dominación, desde los estados, el imperialismo, el colonialismo, a las fuerzas militares, la discriminación, el etnocentrismo, el machismo, el racismo, el clasismo, la homofobia, las religiones organizadas, el especismo y hasta el mismísimo sistema de producción predominante. Nunca vamos a alcanzar la autonomía que nos permita rechazar el camino de la violencia mientras que le sigamos pidiendo permiso al Estado a cada paso que damos. Mucho menos si separamos los problemas y los tratamos como si fueran incidentes aislados. Mientras esto siga siendo así, vamos a seguir perpetuando el conglomerado de la guerra en todo su conjunto. La música de este video, como la de las otras partes de esta colaboración que están en los canales del Chinicuil y Escupamos la Historia, son piezas originales compuestas por Juliams. Desde ya le agradezco muchísimo por hacer de estas piezas algo muchísimo más épico. Voy a estar dejando los enlaces de su trabajo en la descripción.